Buenos días, licenciada, compañeros, compañeras. Bueno, nuestro video trata sobre algunas entrevistas que he realizado a mis compañeros en base a sus organizadores gráficos. Pero ¿de qué trata? ¿De qué va a tratar? Bueno, en esta unidad número 4 estudiamos el significado de las asambleas nacionales constituyentes desde las revoluciones del siglo XVII hasta nuestros días. Estas asambleas tienen al pueblo como actor soberano que ha buscado utilizarlas como medio de expresión política para satisfacer sus demandas sociales. En este contexto, también se analizaron las primeras cartas constitucionales del Ecuador desde 1830, para entender cómo se han ido plasmando los derechos de ciudadanía hasta llegar a la Asamblea Constituyente de 2008, que estructuró la actual constitución del Estado ecuatoriano. Estos aprendizajes históricos políticos son una base para valorar las luchas sociales y políticas que se han dado en el país por el cumplimiento de los derechos sociales. Como objetivo de unidad es determinar el origen y significado de los conceptos ciudadanos, de la ciudadanía y derechos como sustratos esenciales sobre los que descansa la democracia y el modelo latinoamericano de república en función de la construcción permanente de la igualdad y la dignidad humana. Sin más, comencemos con las entrevistas. Primeramente, con Samantha Zuquilanda. De ahí seguiremos con el compañero Diego López. Tercero va a ser mi persona. Y por último, cerrando con broche de oro, con la compañera Angie Guerrero. Muy buenas tardes, querida compañera. Vamos a hacerte unas preguntas a base de tus temas que has hecho los organizadores gráficos y espero que me las contestes. Bueno, una pequeña pregunta. ¿Sabes qué pasó en la crisis económica de 1789? A ver, en la crisis de Francia de 1789, la crisis económica derivada de las sequías y malas cosas habían como exacerbado la miseria de la población. Los nobles pugnaban por el cobro de más impuestos al pueblo para mantener su estatus económico, mientras que el rey buscaba como soluciones. Qué interesante. Bueno, continuando. Este, ¿Qué habrá pasado con el rey en Europa en 1789? En Europa se adoptaba la figura del parlamento como una instancia de decisión política y la figura del rey como deja de tener todo el poder, convirtiéndose en figura decorativa y eso. Ya, bueno, hablando un poco de la Constitución, el poder constitucional, ¿por qué se caracterizaba? El poder se caracterizaba primero por ser como supremo, lo que significa que estaba por encima de los demás poderes. También otra es que es extraordinario y la tercera sería como que es directo porque proviene de la voluntad del pueblo. Y el cuarto porque es soberano. Bueno, como última pregunta, cómo se la reconoce a la consulta popular? Se reconoce a la consulta popular como un mecanismo de pronunciamiento popular ante cualquier asunto. Y digamos que el pueblo puede solicitar la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular. Bueno, muy bien, querida compañera, esto ha sido todo por hoy. Tengan una linda tarde. Muy buenas, muy buenas noches con todos. Bueno, siguiendo con las preguntas, nuestro invitado de hoy es el vicepresidente del segundo de bachillerato para el OA, el compañero Diego López. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Alejandro. Bueno, iniciando con la primera pregunta. ¿Qué es un pueblo soberano? Bueno, un pueblo soberano es el que goza de libertad y ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes, formas de gobierno, gobernantes, modelos económicos, políticos o culturales.
sin injerencia alguna de otros estados. Bueno, compañero, para continuar con la entrevista y la siguiente pregunta, ¿cómo nació el Estado en 1830? En el caso de la Constitución de 1830, el Estado ecuatoriano nació como un proyecto de los criollos para dirigir su propio destino, con base en sus intereses e ideología conservadora y excluyente, que se puede evidenciar en los requisitos exigidos para ser ciudadano, que eran ser hombre, ser mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con valor de 300 pesos, ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero. Algo muy interesante, querido compañero. Pero bueno, es algo un poco más actual. ¿Cómo, qué expresan las luchas sociales? Bueno, las luchas sociales expresan lo que son conflictos entre las clases dominantes y las dominadas, es decir, entre los dueños de los medios de producción y del capital y los dueños de su fuerza de trabajo. La historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases que han promovido guerras o que han concluido ya sea una transformación revolucionaria de la sociedad o la destrucción de las dos clases antagónicas. ¿Qué nueva estrategia se implementó en las luchas sociales? Se ha implementado una nueva estrategia con dos frentes a decir de Ospina: ingreso al sistema político y la estrategia opuesta de deslegitimación del mismo régimen, participación electoral y movilización social. Integrarse y contestar son parte de la misma estrategia. Bueno, Diego, gracias por haber contestado estas pequeñas preguntas. Igualmente, muchas gracias, compañero Alejandro y compañera Angie. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Compañero, para continuar con las entrevistas, te haré 4 preguntas que me gustaría mucho que puedas contestar. Está bien, continúe, compañera. Con la primera pregunta, ¿qué reconoce la Constitución de 1906? Bueno, esta constitución reconoce la autoridad del pueblo debido a que, por segunda vez, la Asamblea Nacional declara la constitución en nombre y por autoridad del pueblo, a nombre de Dios, autor y supremo legislador del universo. Muy interesante, compañero. Con la segunda pregunta, los conservadores, ¿cómo llamaron a la Constitución de 1906? Bueno, los conservadores la llamaron constitución atea y pues supuso un duro golpe para esta sociedad, pues cuando se estableció la separación entre la iglesia y el Estado y se puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. La estructura del Estado se modernizó y si bien siguen siendo las élites los que están en el poder, hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder, como son los burgueses e industriales. Bueno, compañero, con la tercera pregunta, ¿qué sentó la Constitución de 1978? Esta constitución sentó las bases de un Estado democrático, incluyente y con ciertos rasgos nacionalistas. En materia de derechos, se reconoce al pueblo como el soberano y ejerce dicha soberanía mediante los órganos del poder público. Se reconoce como idioma oficial al castellano y como integrante de la cultura nacional al quichua y demás lenguas aborígenes. Bueno, compañero, y para finalizar, ¿qué a veces existe en esta Constitución? Bueno, como avances en esta constitución tenemos que la igualdad de derechos a la mujer respecto al hombre, sin discriminación alguna. En esta constitución, las personas tienen el derecho a la salud, la educación, la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y todos aquellos servicios sociales básicos para una vida plena y segura. Tengo una duda. ¿Qué era la educación en ese tiempo? Bueno, la educación en ese tiempo era un derecho legítimo e irrevocable de todos los ecuatorianos y a través de ella se imparten los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por haber respondido estas preguntas. Muy buenas noches, querida compañera. El día de hoy, bueno, continuando con las entrevistas del día de hoy, quiero que me respondas algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿me puedes contar la historia de la Constitución de 1998?
Claro, Alejandro. Para empezar, en la Academia de Guerra del Ejército de Sangolquí se redactó la 19ª Constitución del país. Rigió desde el 10 de agosto de 1998, fecha en la que se posicionó el presidente Jamil Mawad. El contexto internacional de esta constitución está basada en las políticas neoliberales que los países de América Latina venían asumiendo desde los 80, basadas en el fortalecimiento del sistema capitalista, el crecimiento del capital financiero especulativo, el debilitamiento del Estado central y el potenciamiento de la empresa. Bueno, continuando con la temática de la Constitución de 1998, en esta etapa, ¿qué se consagra? Se consagra la educación pública como obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato. La educación puede ser gestionada de forma descentralizada y desconcentrada, es decir, puede pasar a los municipios o consejos provinciales para que la administren. Se garantiza el sistema intercultural bilingüe. Bueno, continuando con sus temas, querida compañera, quiero que me comente qué rige la Constitución. Hemos visto que la Constitución es la ley suprema que rige a una sociedad. Por lo tanto, es un instrumento jurídico que organiza el Estado, su funcionamiento, estructura y garantiza los derechos de la población y establece sus deberes. La Constitución también marca la distinción entre un Estado y otro, entre un modelo social y otro, entre uno y otra. Continuando con su tema, sigamos con la siguiente pregunta. ¿La Constitución qué buscó recoger? La Constitución de 1998 buscó recoger las demandas de estos y otros sectores, reconociendo sus derechos. Sin embargo, en lo económico, garantizó la vinculación del país a la política neoliberal mundial, hizo efectiva la vigencia del libre mercado, debilitó al Estado como ordenador de la economía, allanó el camino para privatizar los recursos públicos y intensificar el esclavicismo de los recursos naturales. ¿Qué estableció la Asamblea de 2008? La Asamblea del 2008, la Asamblea Constituyente 2008, estableció en la Carta Magna el Estado pase a definirse como un Estado de derechos. Esto pone como centro al ser humano, a diferencia de las otras constituciones que consagran al Estado como de derecho, posicionando a las leyes por sobre el ser humano, al colocar al ser humano como fin último de la vida, de la producción, de la existencia y por encima de todo tipo de diferenciación, distinción o lugar en el proceso productivo, lo valora por encima del capital. De ahí que el nivel de desarrollo del país ya se mide por sus ingresos económicos, sino por la calidad de vida de la población, con base de dos indicadores, educación y salud. Algo bastante fuerte que se hizo en el 2008. Bueno, para finalizar con su entrevista, algo simple. ¿Quiénes se los conoce como ciudadanos en la Asamblea del 2008? La Constitución reconoce a la ciudadanía a todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna ni por edad, por tanto, desde el nacimiento. Muchas gracias por contestar en estas pequeñas preguntas, querida compañera.